la frontera del gueto creado aquí por los nazis está marcada en el suelo. Eso es. Sí, y siempre hay en estos lugares monumentos con un mapa de Varsovia y el mapa del gueto encima. Este gueto estaba rodeado por un muro que en total tenía 18 kilómetros. Y de esos 18 kilómetros pues, se puede ver un muro, tocarlo, ¿no? Ver físicamente, solo en 2 lugares, cerca de la estación central de trenes y en la calle Valitsov. Y en los demás sitios, bueno, no todos, pero en muchos están en el suelo estos. Y como podéis ver aquí las fechas, 1940-43, el gueto fue creado por los nazis no inmediatamente. No fue así de que ellos ocuparon Varsovia, al día siguiente dijeron, ok, yo voy a esperar a que dejéis de grabar porque luego me despisto mucho con los videitos. Luego me encuentro en YouTube, es una pesadilla básicamente. Así que los nazis al principio empezaron mucho a perseguir a los judíos varsovianos, los humillaban. Todo lo que veis en las películas, tipo El pianista es cierto, les prohibieron entrar en restaurantes, cafeterías y tal. Y el paso final, antes de la creación del gueto, fue que los nazis dijeran que en el barrio judío de Varsovia había una epidemia de tifus. Okay, eso no va mucho con nuestro mood, ¿no? Vale. Ok. Vale, no se va a mover, entonces seguiremos. Sí, yo creo que seguimos y os cuento un poquito más adelante, ¿vale? Lo siento, ¿vale? La fiesta. Esta cosita. Además tenemos un pintoresco edificio enfrente. Si os decía, chicos, que los nazis finalmente dijeron que en el barrio judío había una epidemia de tifus, una enfermedad muy contagiosa, y bajo este pretexto sanitario empezó a ser construido el muro. Los nazis básicamente dijeron, para proteger a los demás varsovianos hay que aislar a los judíos dentro de su barrio. Y este muro empezó a ser construido en abril de 1940, construido por los mismos judíos, y ellos terminaron en noviembre del mismo año. Así que en noviembre todo ya fue terminado. Y este gueto era el más grande del continente, ¿vale? Tenía 3 kilómetros cuadrados. Pero, aunque era tan enorme, resultó ser muy pequeño para tanta gente que vivía dentro. Porque dentro vivían no solo los judíos varsovianos, sino también gente de las afueras, de los pueblitos. En total, 460.000 judíos. O sea, 500.000 de gente. No había espacio, no había comida. Y la gente empezó a morirse por causa de eso, de enfermedades contagiosas, del hambre. En 2 años, de esta manera, murieron 100.000 judíos. Y esta etapa la llamamos el exterminio indirecto, ¿sí? Que supuestamente nos estamos matando, pero os estáis muriendo solos. Cuando los nazis se dieron cuenta de que iba a tardar muchísimos años matar a todos los judíos europeos de esta forma, en enero del 42 inventaron las cámaras de gas y los campos de exterminio. Y las deportaciones empezaron precisamente en 42, en julio. Aquí, en cuanto a Varsovia, en 2 meses fueron llevados al campo de exterminio de Treblinka 300.000 judíos. Así que si os fijáis un poquito en los números, a los nazis les tomó 2 años matar a 100.000 personas y les tomó 2 meses matar a 3 veces tanta gente. Vaciaron el gueto de Varsovia y dejaron solamente a estos, ante todo, chicos, jóvenes, sanos, que todavía podían trabajar para ellos como esclavos, y a estos los tenían todavía unos meses más trabajando. Pero en abril de 1943, cuando querían empezar la deportación final, esta gente, estos judíos, en vez de simplemente dejarse deportar,
ellos organizaron un levantamiento armado en el gueto que duró casi un mes, que es considerado un periodo de resistencia heroica muy largo si comparáis las fuerzas que podían tener esos judíos, algún cóctel molotov fabricado en casa, alguna arma de contrabando, y las fuerzas de los nazis. Así que en Varsovia hubo 2 levantamientos, ¿vale? El primero en el gueto en el 43, y cuando este fracasó, los nazis destruyeron el gueto por completo, ¿vale? Este es el año 1943, el gueto de Varsovia quedó absolutamente arrasado, excepto una iglesia católica que servía como almacén. Sí, es una foto muy famosa que muestra la escala de las destrucciones aquí. Así que en el 44, cuando estalló el levantamiento de toda Varsovia, pues ya no había judíos aquí. Bueno, había poquitos sobrevivientes del gueto que en su mayoría participaron en este segundo levantamiento también. Y fueron enviados a Treblinka, Majdanek, Auschwitz, diferentes... Los judíos varsovianos eran llevados a Treblinka. Treblinka, Sí. que es exterminio puro. Ese. Sí, era un campo de exterminio. Bueno, Treblinka 1 era campo de trabajo, pero no para los judíos, y Treblinka 2 era campo de exterminio. Era campo de exterminio. Sí. Así que ese campo también estaba dividido en 2 partes y fue totalmente destruido por los nazis. Por eso hoy en día poca gente visita Treblinka, más bien se visita Auschwitz. Pero en cuanto a las víctimas de los 2 campos, en Auschwitz murió 1 millón de judíos, ¿no? Europeos, 1 millón. En Treblinka, de 800 a 900 mil. O sea, el número es muy parecido. Solo que en Auschwitz morían judíos de toda Europa. Y en Treblinka casi únicamente judíos polacos. Así que es el símbolo del holocausto para los judíos polacos. De todo, pero sí. Y antes de la guerra en Varsovia vivían 380.000 judíos. Hoy en día viven 3.000. Polonia perdió el 90% de su comunidad judía en la guerra. Y los que sobrevivieron emigraron muy rápido. Esos judíos, esos 380.000 judíos que vivían en Varsovia, ¿estaban perfectamente integrados en la sociedad o por ciertos sectores eran vistos como gente que no se integraba, como gente que no...? Había varios grupos de judíos, había judíos muy ortodoxos y muy aislados dentro de su comunidad que jamás se casarían con alguien no judío, que no hablaban polaco, hablaban yiddish, y había también judíos que llamamos asimilados, ¿no? Así que entre esta sociedad y comunidad había de todo realmente. Había de todo, pero en general ¿dirías que estaban perfectamente aceptados o dirías que había ciertos conflictos sociales con la población local? Nunca los judíos en ninguna parte eran 100% aceptados. ¿Y por qué? En Polonia tampoco. ¿Por qué no eran aceptados? Bueno, tour judío 10 de la mañana es una historia de antisemitismo y antijudaísmo desde el siglo X aquí hasta el siglo XXI. Vale. De verdad que en 5 minutos o en 1 minuto explicar por qué los judíos no estaban bien aceptados es una tarea demasiado difícil. Es difícil. Empezando por el antijudaísmo inspirado por la Iglesia Católica, por el antisemitismo moderno del siglo XIX con los cambios, industrialización, que la gente estos cambios no los entendía y tenía que explicarse de alguna manera. El perfecto chivo expiatorio era la comunidad judía y no sé, el hecho también de que como cultura, sabes, los judíos no son como los cristianos que quieren evangelizar a todos y todos vengan con nosotros. Una cultura que no se suele mezclar, tenían otro idioma, tenían la Biblia en otro idioma, nunca eran entendidos por nadie más. Así que todo esto hacía que esta coexistencia en Polonia, duró siglos. De aquí los judíos jamás fueron expulsados de forma masiva, pero si la coexistencia era perfecta, claro que no, claro que la gente peleaba. Con lo cual, a lo mejor cuando ellos eran deportados al gueto, quizás entre la población local, bueno, como que ya a algunos ya les vendría bien, o no estarían en contra. Sí, otra vez te recomiendo mucho el tour judío porque allí hablamos sobre los polacos que delataban a los judíos, sobre los polacos que ayudaban a los judíos, sobre los polacos que eran pasivos y no hacían nada. De verdad, tocamos todos esos temas y temas difíciles también en el tour judío. No nos dan miedo los temas difíciles de las relaciones. Nos encantaría hacerlo, pero mañana no estamos, pues disculpa si te pregunto si hay algo que no es oportuno. Recomiendo mucho el tour judío porque es un tema tan
importante, que si te fijas tenemos un tour dedicado solo a este tema, porque Sí. es un tema ultra complejo, muy importante para esta ciudad y por eso es el tour más largo que tenemos en Varsovia. Ujú. Y es mañana a las 10 de la mañana. Ujú. Y si no, recomiendo mucho visitar el Museo Judío. Pero es una muy pregunta bueno. muy fácil que se contesta con un sí o un no. ¿La población local de Varsovia estaba en contra de la creación del gueto? ¿Estás de broma? Me preguntas sí o no, si 1.3 millones de habitantes estaban en contra o a favor. Ok. ¿Crees que esta pregunta se puede responder con un sí o no? Bueno, Por favor. pero ya se responde así con esta respuesta tuya, está bien. Sí, no. Ok. Es que no, Ok. no son preguntas sobre la historia de la ciudad y sobre el holocausto, que es la cuestión más polémica, creo, de toda la historia, con un sí o no. Ok. Seamos serios. Ok, este edificio, chicos, que tenéis enfrente era el Banco Polaco, que durante el levantamiento de Varsovia fue exitosamente tomado por nuestros insurgentes varsovianos, ¿vale? Pero a la vez podéis ver en la fachada qué feroz la lucha. Cuántas huellas de las balas. Y este edificio en parte fue dejado así, porque después de la guerra lo podían haber tirado. Esto realmente está muy destruido, pero a propósito fue reconstruido dejando estos fragmentos originales, y hoy en día curiosamente dentro hay un restaurante y hay una sala de eventos, así que podéis organizar una boda dentro. Ayer cuando estaba aquí con el grupo había precisamente una boda, y a la vez podéis ver que aquí un edificio de preguerra parcialmente preservado. A la derecha tenéis un bloque de pisos de la época comunista precioso y gris. Y a la izquierda está Orlen, que tiene 20 años. Así que una calle, tenéis 3 edificios de 3 épocas diferentes, 3 estilos diferentes. Y esto es Varsovia. Esto es algo muy característico para Varsovia, el resultado de estas destrucciones del 86%, mezcla de estilos. Así es, pero bueno, es una parte de la identidad de Varsovia, así que así nos gusta, más o menos. Y ahora de hecho os llevo a la plaza